Dentro del plan de salvación de Dios en favor de la humanidad estaba contemplado que el Hijo de Dios debía asumir la naturaleza humana. Sin duda, uno de los grandes propósitos de este hecho era posibilitar la muerte de Cristo en lugar de la raza culpable. Sin embargo, durante ese estudio veremos que al asumir la naturaleza humana, Cristo también podría resistir la tentación de Satanás desde el mismo nivel del ser humano. La obediencia de Cristo hacia su Padre Celestial no es la obediencia que un Dios puede ofrecer, sino la que un humano sometido al poder y voluntad de Dios puede desarrollar en esta tierra. Bienvenido a un episodio más de Recibiendo su Palabra. El día de hoy nosotros vamos a estudiar aquel episodio en donde Jesús frente a frente puede vencer la tentación frente al diablo en el desierto. Lo que nosotros necesitamos comprender antes de trasladarnos a ese episodio es en qué condiciones, bajo qué términos Jesús viene al mundo a enfrentar la tentación de Satanás. De acuerdo con el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, se lee para nosotros lo siguiente. El versículo número 15 declara: porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En primer lugar, es necesario resaltar que Jesucristo vino para enfrentar la tentación de acuerdo a nuestra semejanza. En otro versículo del libro de Hebreos, en el capítulo número 2 y verso 17, se dice que era necesario, era preciso que en todo Él fuese semejante a nosotros. Así que la primera pregunta que necesitamos responder es: Jesucristo, cuando vino a este mundo, ¿verdaderamente tomó nuestra semejanza? ¿Verdaderamente Jesucristo tomó la naturaleza humana? Mira, esta pregunta fue motivo de controversia y motivo de bastante disputa teológica durante los primeros 5 siglos de la iglesia cristiana. Pero de acuerdo con el plan de salvación, la respuesta es bastante sencilla. Jesucristo tomó aquella naturaleza que le permita, que le haga posible a todo creyente, una vez nacido de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo, vencer la tentación como Cristo la pudo vencer. El plan de salvación requería entonces que Jesús tomara mi naturaleza para poder vencer al pecado lleno del Espíritu Santo y posibilitarme a mí el mismo ejemplo y experiencia de Jesús. Así que vamos a ver a Jesús frente a frente con Satanás en el desierto de la tentación. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, el capítulo número 4, los primeros versículos se nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto después de ser bautizado para ser tentado por el diablo. En primer lugar, nosotros necesitamos preguntarnos qué es lo que está en cuestión en este conflicto entre Jesús y Satanás. De acuerdo a los últimos versículos del capítulo número 3, se dice que una vez que Jesucristo salió del agua, el Hijo de Dios recibió de parte del Padre la siguiente confirmación. El Evangelio declara en Mateo capítulo 3, versículo número 16, que una vez salido del agua, Jesús escucha la voz en el versículo 17. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Te das cuenta? Lo que Jesús va a hacer en el desierto es a enfrentar a Satanás después de escuchar aquella voz de su Padre que lo declaraba como su Hijo en quien su alma se complace. Ahora nota esto. Cuando Jesús llega al desierto, va a ser sometido a un ayuno de 40 días y 40 noches. Y lo que Satanás va a argumentar en el momento en que Jesús siente la debilidad del hambre, siente la debilidad de haber estado en el desierto durante todo ese tiempo en ayuno, lo primero que Satanás va a cuestionar es aquella palabra que el Padre le había dado a Jesús. El Padre había llamado a Jesús mi Hijo en quien tengo contentamiento. Lo primero que Satanás va a hacer en el momento en que se aparece
en el desierto de la tentación es que le va a insinuar a Jesús que quizá él, Jesús, no sea después de todo el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Por su condición física, por haber estado en el desierto tanto tiempo, por aparentar ser abandonado de Dios. Satanás le dice en el versículo número 3 lo siguiente: y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te das cuenta? Lo primero que Satanás hace siempre es poner en duda la palabra de Dios. El conflicto es en relación a la palabra de Dios. Y Satanás lo primero que va a hacer es desafiar aquella palabra. Cuando Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, implícitamente está sugiriendo duda. Por tanto, Jesús no debe responder a esa duda. Si Jesús convierte las piedras en pan, Jesucristo estaría pecando, número uno, por dudar de la palabra que el Padre le ha dicho, donde lo ha declarado su Hijo, y así actuar sobre la base de la duda sugerida por Satanás y convertir las piedras en pan para demostrar que verdaderamente es el Hijo. Y número dos, Jesucristo estaría pecando porque se estaría alejando de la voluntad sostenedora del Padre para actuar de manera independiente un milagro en beneficio propio, desconfiando así del sostén del Padre Celestial. Así que en este momento Jesucristo solamente depende de aquella voz en donde el Padre previamente lo ha declarado Hijo. Y ese es el único testimonio que Jesús tiene para enfrentar la tentación. Jesús tiene el recuerdo de que el Padre lo ha declarado Hijo. Y ahora, por si esto fuera poco, Jesucristo se va a aferrar a la palabra de Dios. Por eso le responde al tentador en el verso 4 diciendo, escrito está. Nota, Jesús está apelando a la palabra escrita de Dios. Es el único recurso que Jesús tiene para vencer a la tentación, para vencer al tentador. Jesús no va a utilizar poder divino, Jesús no va a actuar en calidad de un obrador de milagros para vencer la tentación. Jesús se va a aferrar a lo que ha sido escrito para su beneficio y también para el nuestro. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la respuesta, Jesús ha citado un propósito del Antiguo Testamento. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, le dijo que le haría comer maná, comida que ni ellos ni sus padres habían conocido, para que aprendieran que no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo entonces se está aferrando a la palabra, recordando que hay un propósito en aquella vez en donde por primera vez aparece el versículo en Deuteronomio capítulo 8, y aferrándose a la promesa escrita, aferrándose a la palabra escrita, le hace frente al tentador y lo vence gracias a la confianza en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Jesucristo no venció al tentador haciendo uso de algún poder que tú y yo no podamos obtener. Jesucristo venció al tentador aferrándose a las cosas y promesas escritas para él y para nosotros. ¿Cómo se puede vencer al tentador? Como Jesucristo lo venció, aferrándose a la palabra de Dios. Eso es todo lo que nosotros debemos hacer para vencer la tentación. Aferrarnos a un escrito está, aferrarnos a las promesas de Dios, y por medio de esa fe en su palabra, Él nos concederá la victoria. Oh, que Dios te bendiga recibiendo su palabra.